Hola a todos, el día de hoy les enseñaré a hacer la puntada de ladrillo. Este tipo de tejidos es muy importante para elaborar diferentes patrones. Los materiales que vamos a utilizar son miyuki de color azul, miyuki de color amarillo 11-0, tijeras, hilo para tejer miyuki, encendedor y la aguja para tejer con miyuki. Es muy importante que aprendamos a hacer este tipo de tejido, ya que nos permitirá hacer diferentes estilos de pulseras, aretes o collares. Bueno, comencemos. Vamos a empezar entonces haciendo una primera fila de color amarillo. Listo. Vamos a enhebrar el hilo negro para que vean mejor. Vamos a enfilar dos miyukis. Acá vemos dos miyukis amarillos. Los vamos a llevar hasta el final del hilo, pero dejamos por ahí una distancia de unos 5 centímetros para poder rematar bien después y que no se nos vaya a salir nuestros miyukis. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja por este miyuki que está al final, solamente por ese, y apretamos. Le damos otra vueltecita para que nos quede más fina las puntadas. Paso con el miyuki primero y otra vez vuelvo al final. Listo. Como yo tengo que empezar a hacer una fila, entonces siempre trato de dejar mi hilo en este último miyuki que hay acá para seguir tejiendo. Listo. Entonces miren, llevamos dos miyukis. Dejé el hilo saliendo por acá, por este último miyuki. Listo. Vamos entonces a tejer 9 miyukis. Entonces en este caso sale el hilo por este miyuki. Observen, me está saliendo el hilo por este lado del miyuki. ¿Por dónde debo meter la aguja? Por el sentido contrario de donde me sale el hilo. Y vuelvo y lo paso por ese que acabé de tejer para que me quede siempre en la parte de arriba. Y voy apretando. Nuevamente lo repito. El hilo me sale por acá. Miren. El hilo me sale por este lado y yo meto mi aguja en el sentido contrario de donde sale el hilo. Y así voy formando mi fila. Pero necesito que siempre me quede en la parte de arriba. Listo. Ya teniéndolo aquí en la parte de arriba, entonces nuevamente cojo un miyuki amarillo, meto la aguja por el sentido contrario de donde me sale el hilo. Tienen que poner mucho cuidado de que no vayan a coser el hilo. A veces se enreda porque lo meten dentro del mismo hilo. Listo. Vamos como apretando para que la hilera se vaya formando. Esta primera hilera tiene más dificultad en eso. Luego vuelvo y llevo mi aguja por el primero. Luego lo meto en el sentido contrario de donde sale el hilo y siempre llevo el hilo al último que acabo de tejer, ¿sí? Ahí voy apretando. Bueno. Nuevamente, si me sale por este lado, lo meto por el lado contrario. Y lo llevo a la parte de arriba.
voy corriendo. Sí, lo vamos apretando. La primera hilera siempre nos da un poco de dificultad. Siempre comenzar. Así que mucha paciencia. Que estos tejidos son para trabajar la paciencia. Siempre metiéndolo por el sentido contrario de donde sale el hilo. Entonces, una vez que tengo ya mis 8, sí, al principio no se preocupen que se va viendo como más torcidita la fila, ya se va cuadrando cuando ya haga lo otro, sí, cuando haga la otra fila. ¿Qué pasa? Ya vamos entonces para los azules. Acá vemos que el azul se aplica una ampliación porque la fila se ve más salida. Para la ampliación entonces cojo, siempre que inicie una fila, cojo 2 miyukis, en este caso 2 azules, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer entonces? Volteo mi tejido de forma tal que se vean los hilos de acá. Volteo el tejido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasar la aguja por el primer hilo de la fila de abajo. Lo paso por debajo de por debajo de ese primer hilo y lo organizo. Y luego me devuelvo. Aquí lo organizo. Y lo devuelvo por el miyuki inmediatamente seguido por ese segundo miyuki. Observemos. Miren cómo me va quedando. ¿Sí? Acá nuevamente cojo uno azul y entonces ¿cómo empieza uno a tejer? Uno empieza a tejer por el hilo. Vamos a meter la aguja por el hilo, ¿sí? Que me está sujetando los dos miyukis amarillos de abajo. Paso el hilo con mucha paciencia, con mucho cuidado. Aquí ya se me hizo un nudito, no importa, lo jalamos. Y nuevamente me devuelvo entrando por el miyuki. Nuevamente, miren, entro por el hilo de abajo. Y me devuelvo con la aguja entrando por el miyuki. Cojo otro azul. ¿Y qué voy a hacer? Meto la aguja por el hilo de la fila de abajo y me devuelvo con la aguja metiéndolo por el miyuki que acabé de insertar. ¿Sí? Miren que así se va haciendo una puntada al ladrillo. Nuevamente meto la aguja por el hilo que sujeta los de abajo. Observen acá, ¿sí? Por el hilo. Y me devuelvo por el miyuki. Miren cómo va quedando
nuestra puntada ladrillo. Nuevamente por el hilo de abajo que me sujeta a los miyukis amarillos, la paso y me devuelvo subiendo por el miyuki azul que acabé de tejer. Nuevamente acá me meto por el hilo que une los de abajo y subo por el miyuki. Observemos algo acá, que aquí ya en la segunda hilera ya empieza a haber más facilidades. Entonces ya en esta terminación, si ustedes observan, ya no tengo hilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para hacer un aumento, cojo el miyuki azul y lo paso por el hilo del anterior, ¿sí? Ahí lo pasé por el hilo del anterior y me devuelvo. Acá no se preocupen porque como tenemos este hilito de la terminación, entonces claro, observen entonces, tengo mi primera fila y mi segunda fila haciendo puntada ladrillo. Vamos nuevamente a repetir el proceso para que nos quede claro haciendo una tercera hilera. En este caso para enseñar a hacer entonces una reducción. Reducción porque miren que esta fila está más adentro que la anterior. Entonces a esto lo llamamos reducción. Vamos a coger dos miyukis amarillos. Cuando hay una reducción, es muy importante saber esto, cuando hay una reducción no lo vamos a meter por el primer hilo, ¿sí? No lo vamos a meter por este primer hilo, sino que lo vamos a meter por el segundo hilo. Segundo hilo. Y de esta manera me devuelvo por el amarillo metiendo la aguja por el miyuki amarillo. Luego como miren que este queda levantadito, entonces me devuelvo a este también, lo meto por dentro. Y luego me devuelvo a este otro, al primero que hay acá, para poder apretar y continuar con el tejido. Vamos a coger otro amarillo y es lo mismo, vamos a empezar a tejer es por los hilos. Yo no me meto aquí en los miyuki, no, por los hilos, ¿sí? Este hilo que está en la mitad de los miyukis de abajo, me meto por el hilo y luego meto la aguja por el miyuki que estoy tejiendo para que me quede amarrado. Nuevamente paso el miyuki amarillo por el hilo de abajo y luego dentro del miyuki amarillo que estoy tejiendo paso la aguja por los hilos de abajo y luego la aguja por dentro del miyuki que estoy tejiendo. Paso la aguja por debajo y por debajo del hilo y luego por dentro del miyuki que estoy tejiendo. Nuevamente paso la aguja por el hilo de abajo y luego lo meto por el miyuki que estoy tejiendo. Si observan cómo va quedando mi puntada de ladrillo.
Y finalmente, en el último hilo que tengo acá en el extremo, lo paso por debajo del hilo que está uniendo los miyukis azules, por debajo de ese hilo, y luego me devuelvo por el miyuki que estoy tejiendo. Entonces observen, aquí tenemos una puntada ladrillo, ¿sí? Y así continuaría entonces el tejido ladrillo o puntada ladrillo, donde hay ampliaciones. Recordemos que las ampliaciones es cuando sobresale la fila a la anterior. Miren que el azul sobresale al amarillo, entonces cuando hay una ampliación lo meto por el primer hilo en su extremo, ¿sí? Pero cuando hay una reducción, en el caso de los amarillos que están más adentro, lo debo meter por el segundo hilo que tengo en mi tejido. Eso es lo más importante de recordar. Siempre en los extremos mirar si tengo una ampliación o una reducción. Según lo que sea, ya sabemos, ampliación lo meto por el primer hilo, o si es una reducción lo meto por el segundo hilo. Listo, meto mi aguja por el segundo hilo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse para estar muy atentos a otros videos donde explicaré con más detalles este tipo de tejido haciendo diferentes patrones. Muchas gracias y no olvides activar la campanita para que estés pendiente cuando suba nuevos videos. Hasta luego.